Buenos días, que el Señor nos siga bendiciendo en esta mañana. Una vez más le damos gracias a Dios por su gran amor, decimos gracias por sus misericordias que son nuevas cada mañana y le damos gracias a Dios por la bendición que nos da de poder pasar este ratito juntos en torno a su palabra y ser bendecidos por medio de ella. Dios te bendiga en esta mañana. Hoy me gustaría hablar de una palabra pequeña, pero una palabra importante, aunque todos sabemos que todas las mañanas hablamos de cosas importantes. ¿Sabes por qué? Porque está en la Biblia, en la palabra de Dios, y todo lo que está en la palabra de Dios es importante. Pero en esta mañana quisiera hablar de una palabra pequeña, pero una palabra que realmente tiene un poder impresionante y que hace bastante daño. ¿Sabes de qué voy a hablar? De la mentira. De la mentira. La mentira es uno de los pecados más generalizados en nuestra sociedad, hasta tal punto que la conciencia de muchos se ha insensibilizado y debilitado con respecto a este pecado. De hecho, mucha gente cree que es imposible vivir sin mentir. Por esa razón, la mayoría se justifica al hacerlo. Pero todos sabemos que toda justificación es ilusoria y carece de todo fundamento. Pues todos sabemos que la falsedad y la mentira son inmorales y contrarias a la conducta que Dios requiere de sus hijos. Ahora, ¿qué es la mentira? Todos sabemos lo que es la mentira. La mentira es la afirmación o la negación de una cosa, cuando en realidad es diferente o contraria a la verdad. Su esencia es el engaño al prójimo y su gravedad depende del grado de egoísmo o maldad que la engendra. Realmente la mentira es una manifestación de la naturaleza caída del hombre, ¿verdad? Muchas veces lo que es mentir se convierte fácilmente en un hábito, hasta tal punto de volver casi insensible la conciencia del mentiroso. Y lo que es la mentira es un pecado que se manifiesta desde los primeros años de la vida. Y debemos acostumbrarnos a decir siempre y de forma intencionada la verdad. Y acostumbrar a nuestros hijos a ser veraces, a ir con la verdad por delante en todo momento. Sin embargo, vemos lo que Dios dice en su palabra con respecto a lo que es la mentira, ¿verdad? Dios condenó este mal tan común en la sociedad desde el principio y así lo manifestó en los 10 mandamientos. En Éxodo 20:16, ese mandamiento que todos conocemos dice así: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso es lo que Dios nos dice en su palabra. Desde un principio, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y una cosa que tenemos que tener clara es que uno de los frutos más evidentes de nuestra conversión, cuando le entregamos nuestra vida a Cristo, lo primero que tenemos que hacer es dejar de mentir. La falsedad y el engaño son muy perjudiciales en la relación entre los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando eso aparece en nuestra vida, lo que hace fomentar es la desconfianza, la duda, la incredulidad y el recelo. Además, cuando hay mentira, lo que hace es destruir la comunión y el clima de fe, de amor y de unidad. Y la verdad que damos un pésimo testimonio ante el mundo. Por eso vemos las palabras que el apóstol Pablo le dijo a los de Éfeso. Ahí en Efesios 4:25 dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros, ¿verdad? Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los de Éfeso. El Señor nos enseña a desechar la mentira y el engaño en todas sus variantes y en todas sus formas. De hecho, lo vemos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2 y versículo 1. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. ¿Sabes qué implica esto? Este versículo que nos habla el apóstol Pedro aquí incluye el falso testimonio, el engaño, la hipocresía, las calumnias, el fingimiento, el incumplimiento, los fraudes, las excusas, el tener una doble vida, pecado encubierto, disimulo. Todo eso tú y yo tenemos que desecharlos como hijos de Dios. Eso no puede estar existiendo en la vida de los creyentes.
Debemos desecharla por completo de todas las áreas de nuestra vida, ya sea en el hogar, en el trabajo, ya sea en la iglesia, en la escuela, donde estemos, en la universidad. En toda relación debe desaparecer lo que es la mentira. Nuestra conducta debe caracterizarse por la honestidad, por la honradez, por la integridad, por la sinceridad, la transparencia y la veracidad. Tú y yo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que marcar la diferencia. La gente tiene que ver a nosotros porque somos transparentes, porque andamos con la verdad por delante. Sin embargo, en la Biblia vemos muchas causas y ejemplos del engaño y la mentira. Desde un principio, desde el libro del Génesis, primer libro que nos habla la Biblia, ¿verdad? En Génesis capítulo 3 y versículo 4, ¿se acuerdan de la historia? Cómo Satanás en cierta ocasión engaña a Eva para poder destruirla. Un poquito más adelante, en el capítulo 4, vemos también cómo Caín mienta a Dios para ocultar su pecado cuando él había matado a su hermano Abel. También vemos en el libro de Génesis cuando Abraham miente ante el faraón por temor a que los maten. Como en cierta ocasión también Jacob engaña a su padre Isaac para quedarse con la bendición de su hermano Esaú, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, ¿se acuerdan cuando Herodes engaña a los magos para poder matar a Jesús? Como en cierta ocasión los judíos acusan en varias ocasiones falsamente a Jesús por celos, por envidia. También nos acordamos del libro de los Hechos, capítulo 5, aquel matrimonio, Ananías y Zafira, cómo ellos mintieron a Pedro, mintieron a la iglesia, mintieron al Señor para mostrar una mayor consagración ante los demás. Y sin embargo vemos las consecuencias de ello. Cuando Ananías y Zafira mintieron al Señor, cuando tengas tiempo, léete el capítulo de Hechos, capítulo 5, el libro de los Hechos, lo que le sucedió a Ananías y Zafira por mentir. Tanto uno como otro cayeron desplomados, murieron sobre la marcha, porque andaron con mentiras, engañaron. Bueno, intentaron engañar al Señor. A Dios nadie lo puede engañar, ¿verdad? Pero muchas veces cuando utilizamos la mentira, la utilizamos por diferentes razones. Muchas veces para evitar el sufrimiento, para evitar un castigo o disciplina, por avaricia, por amor al dinero, a veces para humillar a otros o por causa de celo o de envidia, y muchas veces para aparentar lo que no es. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios prohíbe el engaño y la mentira. Dice en Levítico 19, versículos 11 y 12, dice, no hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. También podemos ver el Salmo, capítulo 5 y versículo 6, donde Dios abomina y destruye al mentiroso y al engañador. Dice el Salmo 5, destruirá a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará el Señor. En Proverbios 6 vemos otro versículo también ahí. Dice, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. Y sigue diciendo, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo que es falso, que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Dice también Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y podríamos decir muchos versículos más que vemos en la Biblia, cómo Dios detesta, cómo Dios aborrece al mentiroso. Dice que la mentira es la esencia del mismo diablo. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 8 y versículo 44? Cuando Jesús en cierta ocasión le dice a un grupo de personas, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo en un principio ha sido homicida y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el diablo, el engañador, el padre de mentira.
Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es un mentiroso, ¿verdad? También me acuerdo de aquellas palabras que en cierta ocasión el apóstol Pablo le dijo a los colosenses. Dice, Colosenses capítulo 3, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con su sello. Una vez que tú y yo le hemos entregado nuestra vida a Cristo, debemos despojarnos del viejo hombre y revestirnos del nuevo hombre, según creado a la imagen de Dios. Tú y yo tenemos que marcar la diferencia. No podemos andar como andábamos antes, con mentiras, con engaños, con hipocresía. Tenemos que marcar la diferencia. Tú y yo, como hijos de Dios, tenemos que ser sal y luz en medio de este mundo. Que cuando el mundo nos vea a nosotros, vea algo diferente y sea Jesús reinando en nuestra vida. Y como estamos llenos del amor y del poder del Señor, es lo que manifestamos a este mundo perdido en tinieblas y en la oscuridad. Tenemos que marcar la diferencia. Me acuerdo aquel versículo que se encuentra en Apocalipsis 21:8. Dice que los mentirosos serán condenados al fuego eterno. Dice, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tú y yo siempre debemos hablar la verdad. La posibilidad de comunicar la verdad constituye la virtud esencial de la palabra hablada. El que dice la verdad se vuelve digno de confianza. Cuando andamos con la verdad, transmitimos confianza a las personas que están a nuestro alrededor. Si las personas nos ven como un mentiroso, nuestro testimonio está por los pisos. La gente no confiaría en nosotros. ¿Qué testimonio estaríamos dando? Por eso, cuán importante es andar con la verdad. Pero hablar la verdad es necesario pensar la verdad y no guiarnos por prejuicios, por intereses personales, ilusiones o fantasías. Y nuestro mejor ejemplo que vemos en la Escritura es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta mucho el pasaje que nombra Isaías en el capítulo 53, haciendo referencia a Jesús, dice, el cual no hubo engaño en su boca. Y también dice en Juan 18:37, yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y dice también en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Sabes quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Cristo nos ordena a ser absolutamente veraces. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿verdad? Tú y yo, como discípulos suyos y como parte de su cuerpo, debemos ser absolutamente veraces, sinceros, honestos, honrados, aun cuando eso signifique sufrir por hacer su voluntad, ¿verdad? Tú y yo en todo momento debemos aborrecer la mentira y la falsedad. Debemos orar al Señor para ser guardados y no caer en este pecado tan grande que destruye la vida de muchas personas. Debemos rechazar a los que practican la mentira y la falsedad también. Ahora la pregunta que podríamos hacernos en esta mañana, ¿cómo podemos ser libres de la mentira y del engaño? En primer lugar, tiene que haber un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Debemos cambiar nuestra actitud y nuestra mentalidad con respecto a la mentira y el engaño. Debemos rechazar y desechar la mentira por completo. Debemos desterrarla de nuestra vida. Y debemos determinar por obedecer a Dios y vivir basados en la verdad, en su palabra, en lo que Dios nos habla a través de ella. Debemos disciplinarnos conforme a la voluntad de Dios, que nuestra vida esté basada en la honestidad y en la veracidad. Y como no, algo muy importante, debemos confesar nuestro pecado. Toda mentira es pecado y debe ser debidamente confesado, aclarando la verdad a Dios y también, como no, a las personas que han sido engañadas, ¿verdad? Cuando la mentira constituye un vicio arraigado en nuestra manera de vivir,
debe ser confesado a un hermano maduro y responsable, en busca de reorientación y mayor entendimiento. Y eso lo vemos en su palabra, lo vemos en Santiago, capítulo 5 y versículo 6. Dice Santiago 5, 6. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. ¿Verdad? No, perdón, 5:16. Perdón, Santiago 5:16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuán importante es confesar nuestro pecado. No se puede edificar una vida de veracidad sobre las mentiras y sobre los engaños del pasado. Y una cosa importante que tú y yo debemos hacer también es exhortarnos unos a otros. Podemos ver cómo este pecado afecta a la relación entre los hermanos. Somos responsables los unos por los otros para corregir, para amonestar y para enseñar también, ¿no? Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 3, dice, todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero sigue diciendo el Señor, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cristo nos ordena que tú y yo seamos absolutamente veraces y nos ordena y nos manda a que desechemos la mentira en toda su forma, a que desechemos el engaño, el falso testimonio, que en nuestra vida no haya hipocresía, que no haya fingimiento, que no haya calumnia ni deshonestidad, ni fraude, y que en todas las áreas de nuestra vida marquemos la diferencia, aun cuando eso signifique que tengamos que sufrir por hacer su voluntad. No olvidemos que toda mentira debe ser confesada a nuestro Señor, aclarando la verdad a las personas afectadas. Y como bien leíamos el versículo del Apocalipsis, cuando decía que el destino de los mentirosos es el infierno. Dios aborrece al mentiroso. Por eso, cuán importante es que tú y yo marquemos la diferencia. En la vida del cristiano no puede haber mentira ni engaño, sino debe haber honestidad, veracidad, ser transparente, que cuando el mundo nos vea a nosotros, vea que somos diferentes, que hay algo en nuestra vida que marca la diferencia. Y es la luz de Cristo morando en nuestra vida y reflejándolo hacia los demás. Que Dios te bendiga mucho y recuerda, sé transparente y agárrate al Señor. Dios te bendiga.